¿Cómo están, apostadores? Les saluda Futbolito, tu canal de pronósticos deportivos. Antes de comenzar con los pronósticos, mencionarte que en el video anterior dimos 6 jugadas y de las 6 jugadas acertamos 3. Es decir, tuvimos un 50% de efectividad. No nos fue bien y tampoco nos fue mal. Esperamos mejorar este nuevo video y si te están gustando los videos, no te olvides suscribirte, dando el botón de suscribirse y activando la campana. Si tienes alguna consulta o sugerencia, déjanos tu comentario y si deseas realizar tu primera apuesta, en la descripción del video dejamos un enlace e ingresas al código promocional 2627. Bien, apostadores, vamos a empezar con los pronósticos de fútbol masculino del 25 de enero. Empecemos con la Bundesliga de Alemania, el encuentro del Mainz versus el Borussia Dortmund. Veamos el encuentro. Veamos si hay bajas. El Mainz tiene 3 bajas, 4 o 5 bajas y el Borussia Dortmund tiene 3 bajas. A las estadísticas y en las estadísticas al Mainz de los últimos 5 encuentros tiene 4 empates, una victoria, es decir que el Mainz viene bien porque uno conoce la derrota y como mínimo hace un gol. Y el Borussia Dortmund de los últimos 5 encuentros tiene 4 victorias, una derrota, es decir que el Borussia Dortmund también juega bien, 4 victorias, 5 partidos es su buen promedio. Enfrentamientos entre ellos: una victoria para el Borussia Dortmund, segunda victoria para el Borussia Dortmund, tercera victoria para el Borussia Dortmund, un empate y una victoria para el Mainz. Es decir que el Borussia Dortmund es favorito. Veamos cómo el Mainz como local. El Mainz como local tiene 2 empates, 2 derrotas, una victoria. Es decir que el Mainz no juega nada bien como local. Y el Borussia Dortmund como visitante tiene 3 victorias, 2 derrotas. Es decir que el Borussia Dortmund juega bien como visitante y como mínimo hace un gol. Vamos a la tabla de posiciones. Y en la tabla de posiciones el Borussia Dortmund está en la posición 7 con 28 puntos y el Mainz en la posición 12 con 20 puntos. Las casas de apuestas le dan un 28% a que gane el Mainz y un 40% a que gane el Borussia Dortmund. El pronóstico para este encuentro es más 2.5 tarjetas, es decir que como mínimo habrán 3 tarjetas, más 2.5 tarjetas. De encuentro y nos el encuentro entre el Friburgo versus el Eintracht Frankfurt. De bajas, el Friburgo tiene una baja y el Eintracht Frankfurt tiene 3 bajas, 4 bajas. Estadísticas y en las estadísticas a Friburgo de los últimos 5 encuentros tiene 3 victorias, un empate, una derrota. Es decir que Friburgo viene bien, 3 victorias, 5 partidos, es un buen promedio. Y el Eintracht Frankfurt de los últimos 5 encuentros tiene 4 victorias, un empate, es decir que el Eintracht Frankfurt viene mejor, aún no conoce la derrota y como mínimo hace un gol. Enfrentamientos entre ellos: una victoria para el Friburgo, una victoria para el Eintracht Frankfurt, segunda victoria para el Eintracht Frankfurt, un empate y segundo empate, es decir que el Eintracht Frankfurt es el favorito. Veamos cómo le va al Friburgo como local, y Friburgo como local tiene 3 victorias, 2 empates, es decir que juega bien como local, aún no conoce la derrota y como mínimo hace un gol. Y el Eintracht Frankfurt como visitante tiene 3 victorias, un empate, una derrota, es decir que el Eintracht Frankfurt juega bien como visitante y como mínimo hace un gol. Vamos a las estadísticas, a la tabla de posiciones. En la tabla de posiciones el Eintracht Frankfurt está en la posición 3 con 30 puntos y el Friburgo en la posición 5 también con 30 puntos. Las casas de apuestas le dan un 39% a que gane el Friburgo y un 28% a que gane el Eintracht Frankfurt. El pronóstico para este encuentro es: ambos equipos anotan, ambos marcan. Nos vamos a la siguiente liga y nos vamos al campeonato paulista. El encuentro es el Ituano versus el Palmeiras. Se bajas, no hay bajas. Nos vamos a las estadísticas. Ituano de los últimos 5 encuentros tiene 3 empates, una victoria, una derrota, es decir que Ituano es un equipo irregular. Y Palmeiras de los últimos 5 encuentros tiene 2 empates, 2 victorias, una derrota, es decir que Palmeiras se podría decir que viene bien. Enfrentamientos entre ellos: una victoria para Palmeiras, segunda victoria para Palmeiras, tercera victoria para Palmeiras, cuarta victoria para Palmeiras y una victoria para Ituano, es decir que Palmeiras es el favorito. Bueno, a Ituano como local, Ituano como local tiene un empate, una derrota, 3 victorias, es decir que el Ituano juega bien como local y Palmeiras como visitante
tiene 2 victorias, 2 empates, 1 derrota. Así que Palmeiras juega bien como visitante. Vamos a la tabla de posiciones en su grupo, y en su grupo Ituano está en la posición 4 con 3 puntos y Palmeiras en la posición 3 con 5 puntos. Las casas de apuestas le dan un 35% a que gana Ituano y un 35% a que gana Palmeiras. El pronóstico para este encuentro es +2.5 tarjetas, es decir que como mínimo habrán 3 tarjetas, +2.5 tarjetas. Nos vamos a la siguiente liga y nos vamos a la Copa del Rey de España, en el encuentro del Barcelona versus la Real Sociedad. Bajas. Barcelona no tiene bajas y la Real Sociedad tiene 4 bajas, 5, 6, disculpen, 1, 2, 3 bajas, 4, 5, 6, 7 bajas, es decir que más de la mitad de equipo. Tomar en cuenta el número de bajas. Nos vamos a las estadísticas. En las estadísticas, a Barcelona de los últimos 5 encuentros tiene 5 victorias de 5, es decir que Barcelona tiene bien puntaje perfecto, aún no conoce la derrota y como mínimo hace un gol. Y la Real Sociedad de los últimos 5 encuentros tiene 5 victorias de 5, puntaje perfecto, aún no conoce la derrota y como mínimo también hace un gol, es decir que ambos equipos vienen bien. Enfrentamientos entre ellos: una victoria para Barcelona, segunda victoria para Barcelona, tercera victoria para Barcelona, cuarta victoria y quinta victoria para Barcelona, es decir que el Barcelona es el favorito. Veamos cómo va Barcelona como local, y Barcelona como local tiene 3 victorias, un empate, una derrota, es decir que Barcelona juega bien como local. Y la Real Sociedad como visitante tiene 4 victorias, una derrota, es decir que la Real Sociedad juega bien como visitante y como mínimo hace un gol. Las casas de apuestas le dan un 63% a que gana Barcelona y un 19% a que gana la Real Sociedad. El pronóstico para este encuentro es una jugada especial, es decir que clasifica a Barcelona, que es muy diferente a que gane Barcelona porque pueden ser penales, ¿no? La jugada o el pronóstico es clasifica Barcelona. Vamos a la siguiente liga y nos vamos a la FL Cup, el encuentro entre Nottingham Forest versus el Manchester United. Veamos si bajas. El Nottingham Forest bajas. El Nottingham Forest tiene 3 bajas, 4 bajas, 5, 6 bajas, más de la mitad del equipo, tomando en cuenta el número de bajas. Y el Manchester United tiene 5 bajas, también casi la mitad del equipo, tomando en cuenta el número de bajas. Vamos a las estadísticas, y en las estadísticas a Nottingham Forest de los últimos 5 encuentros tiene un empate, 3 victorias, una derrota, es decir que viene bien Nottingham Forest, 3 victorias, 5 partidos, es un buen promedio y como mínimo hace un gol. Y el Manchester United de los últimos 5 encuentros tiene una derrota, un empate, 3 victorias, es decir que el Manchester United viene bien y como mínimo hace un gol. Enfrentamientos entre ellos: una victoria para el Manchester United, segunda victoria para el Manchester United, tercera victoria para el Manchester United, cuarta victoria y quinta victoria para el Manchester United, es decir que el Manchester United es el favorito. Veamos cuál va el Nottingham Forest como local. Y Nottingham Forest como local tiene 4 victorias, un empate, es decir que juega bien como local, se hace fuerte de local, aún no conoce la derrota y como mínimo hace un gol. Y el Manchester United como visitante tiene 3 derrotas, un empate, una victoria, es decir que el Manchester United no juega nada bien como visitante. Las casas de apuestas le dan un 26% a que gana el Nottingham Forest y un 45% a que gane el Manchester United.
El pronóstico para este encuentro es una apuesta doble, es decir que gana la visita y como mínimo habrá 2 goles. Una apuesta doble, visita y 2 más. Nos vamos a la siguiente liga y nos vamos a la Eredivisie de Países Bajos. El encuentro de Eagles versus el AZ Alkmaar. Veamos si hay bajas. El Eagles tiene una baja y el AZ Alkmaar tiene 2 bajas. Vamos a las estadísticas y en las estadísticas al Eagles de los últimos 5 encuentros tienen un empate, 2 victorias, un empate, 2 victorias, 2 empates, 2 victorias, una derrota. Es decir, el Eagles bien y como mínimo hace un gol. Y el AZ Alkmaar de los últimos 5 encuentros tiene 4 victorias, un empate, es decir que el AZ Alkmaar tiene mejor, aún no conoce la derrota y como mínimo hace un gol. Enfrentamientos entre ellos, una victoria para AZ Alkmaar, segunda victoria para el AZ Alkmaar, tercera victoria para el AZ Alkmaar, cuarta victoria y un empate, es decir que el AZ Alkmaar es el favorito. Veamos cómo va al Eagles como local. El Eagles como local tiene 3 empates, 2 victorias, es decir que aún no conoce la derrota como local y como mínimo hace un gol. Y el AZ Alkmaar como visitante tiene 5 victorias, 5 puntaje perfecto, aún no conoce la derrota como visitante y como mínimo también hace un gol. Vamos a la tabla de posiciones y en la tabla de posiciones el AZ Alkmaar está en la posición 2 con 36 puntos y el Eagles en la posición 10 con 19 puntos. Las casas de apuestas le dan un 26% a que gana el Eagles y un 48% a que gana el AZ Alkmaar. El pronóstico para este encuentro es primer tiempo más 0.5 goles, es decir que el primer tiempo como mínimo habrá un gol. Primer tiempo más 0.5 goles. Nos vamos a la siguiente liga y nos vamos a la Copa de la Liga de Portugal, el encuentro entre el Porto versus el Académico Viseu. Veamos si hay bajas. No hay bajas. Vamos a las estadísticas. Y en las estadísticas al Porto tuvo un encuentro en el cual fue un empate, así que el Porto viene bien, aún no conoce la derrota. 4 victorias de 5 partidos es un buen promedio. Y el Viseu de los últimos 5 encuentros tiene 2 empates, 3 victorias, así que el Viseu también viene bien, aún no conoce la derrota y como mínimo hace gol. Enfrentamientos entre ellos, una victoria para el Porto, segunda victoria para el Porto, un empate, tercera victoria para el Porto, es decir que el Porto es el favorito. Vamos a poner el Porto como local y el Porto como local tiene 5 victorias. De 5, puntaje perfecto, se hace fuerte local y como mínimo hace 2 goles. Y Viseu como visitante tiene 4 empates, una derrota, es decir que Viseu juega bien como visitante, aún no conoce la derrota y como mínimo hace un gol. Las casas de apuestas le dan un 68% a que gana el Porto y un 11% a que gana el Viseu. El pronóstico para este encuentro es una apuesta doble, es decir que gana el local y como mínimo habrán 3 goles, una apuesta doble local y 3 más. Apostadores, y una recomendación que siempre les damos es que si van a hacer una jugada combinada, como máximo combinen 3 eventos por ticket o 3 partidas por ticket. Y si eres nuevo en el canal y te están gustando los videos, no te olvides suscribirte, dando el clic para suscribirse y activar la campana. Si tienes alguna consulta o sugerencia, déjanos tu comentario. Y si deseas realizar tu primera apuesta, en la descripción del video dejamos un enlace e ingresas el código promocional 2627. Y no te olvides de compartir este video en tus redes sociales para que la comunidad siga creciendo. Bien, apostadores, nos vemos hasta el siguiente video.